Corazón de hielo, capítulo 21. Vidas pasadas, parte 3. Pasearse por el palacio junto a su acompañante era algo realmente tedioso. Su compañero se movía lentamente al punto tal de tener que ser arrastrado por la chica en más de una ocasión. Aquel extraño sujeto no decía ni la más mínima palabra, solo se disponía a seguirla como si de una sombra se tratase. Tranquilo, estoy acostumbrada a que no me hablen, dijo mientras ahogaba su curiosidad en la biblioteca del palacio. Además, así no me interrumpes mientras leo. Jin se había vuelto algo caprichosa y amargada, pues saber que pasaría una eternidad atada a esta armadura no era algo muy conmovedor. A pesar de la falta de actividades, el leer algo era algo que podía sumergir a Jin dentro de un mundo fantástico. Todo apuntaba a que podría distraerse por décadas con tanta cantidad de libros que tenía a su merced. Rebuscando entre aquellos relatos, se percató más temprano que tarde que ninguno de estos poseía alguna escritura en la carcasa, sino que se veía obligada a abrir cada libro sin saber exactamente qué le depararía dentro de estos. Jugueteando un poco en la biblioteca, decidió abrir un libro de carcasa azul y de decoración vaga para empezar. La escritura parecía haber sido hecha a mano y la ortografía, redactada por una niña. A pesar de poseer un lenguaje entendible, letra legible y una trama para nada aburrida, la niña no podía sumergirse dentro de este. Era como si el libro la rechazara de alguna manera. Lo intentó una y otra vez, pero las ganas de leer no eran suficientes para inmiscuirse en más de una línea seguida. La trama del libro era sobre un noble caballero quien parecía tener una hermosa familia, una esposa y una hija. Forzando su vista a leer, Jin dedujo que algo no andaba bien en aquel hogar, como si algo amenazara la paz de los mismos. ¿Qué pasa con este libro? ¿Por qué me cuesta tanto leerlo?, se preguntaba tras obligarse a leer una y otra vez. Finalmente, decidió darse por vencida y dar con otro libro. Esta vez, optó por uno de carátula roja. Cuando abrió el libro y se dispuso a leer, pasó exactamente lo mismo. No podía leerlo por más que lo intentara. Este libro parecía ser peor que el anterior. La chica no pudo leer ni una sola palabra. Trató con otro libro, pero el resultado fue el mismo. No era que la chica hubiera olvidado cómo leer, era que su cerebro se negaba a hacerlo. No quería desentrañar los relatos de aquella biblioteca. En un acto de enfado, la chica arroja los 3 tomos al suelo. No podía ni siquiera leer dentro de su propio castillo. ¿Qué opciones le quedaban? Como el aburrimiento puede con la mente de cualquier niño, la chica pensó que si no podía leerlos, al menos podría darles algún uso. Con esa idea en la cabeza, la niña decidió rasgar sus páginas con la esperanza de drenar su frustración. ¿Qué culpa tendrían esos libros? Probablemente ninguna, pero valía la pena averiguar qué pasaría. Al menos pensó eso antes de intentarlo. Rasgó una página, pero un dolor intenso se generó en su nuca luego de realizar esta acción, como si un clavo se hubiera clavado en su cerebro, como si la corteza de sus sesos fuera arrancada en lugar de las páginas. ¡Maldición! ¿Qué ocurre ahora?, exclamó llena de dolor. El dolor fue tal que tuvo que sentarse mientras se retorcía de dolor. Pasó sus manos por la cabeza, pero no había ni un rastro de sangre, ni una protuberancia en su cerebro. Nada. Su acompañante ni se inmutó, solo permaneció inerte, haciendo caso omiso a los quejidos de la chica. ¿Puedes siquiera decir algo?, preguntó indignada.
Estaba realmente harta de la indiferencia de aquella entidad. No conseguirás nada si sigues negándote a ti misma. Creo que a este punto ya lo sabes, dijo una voz en respuesta dentro del cuarto. La voz que se escuchó no parecía pertenecer a aquella armadura. Parecía, de hecho, provenir del cuarto, como si éste tuviera vida. La voz no parecía pertenecer a un hombre o una mujer exactamente. Era una voz andrógina pero humana. ¿Qué quieres decir? Sé quién soy. Acepté la oscuridad dentro de mí, la magia que yace en mi interior. ¿Cómo puedes decirme algo así ahora?, preguntó aún teniendo el dolor de su cabeza. ¿Sabes realmente quién eres? ¿Por qué sigues oprimiendo ese rencor?, preguntó nuevamente. Jin reaccionó algo confundida al principio, pero al unir los puntos, entendió qué quería decir con exactitud. Eso no tiene nada que ver conmigo o con quién soy, respondió con cierta melancolía. Debes dejarlo ir. Estás enfrascada en el pasado, en la necesidad de ser amada, mencionó de forma inexpresiva. Jin era una niña huérfana. Ese adjetivo se arraigó a ella desde el día de su nacimiento. A pesar de casi nunca serlo presente, esa falta de padres, el criarse sin progenitores, fue algo devastador para ella. La chica había sido fuerte todo este tiempo, ignoró la mayor parte del tiempo este factor, pero uno no puede rechazar su propia naturaleza. Una pequeña lágrima pudo escapar de su rostro, una gota de amarga tristeza y dolor. Ya había llegado hasta este punto, al punto de entender quién era, o al menos, era lo que ella creía. Jin entendió que una oscuridad nace dentro de ella, que un ser ajeno a ella la tiene encadenada ahora a él, que su vida había llegado a su fin, que su peculiar amigo era el heraldo de la muerte, que estaba atrapada dentro de sí misma. Pero es la prueba final la que debe enfrentar ahora, aquello que no quiso enfrentar, el pasado. Las cosas se quedan en el pasado, este es inmutable, pero es uno quien tiene que aceptarlo, debido a que no se puede vivir huyendo de este. No tenemos que ser esclavo de nuestras cadenas, pero sí aceptar la presencia de estas para romperlas. Era un golpe duro sin duda. No podía simplemente suprimir tantos años de un pesar silencioso. Jin jamás decidió odiar a nadie, jamás sintió un desprecio hacia otra persona, pero el solo pensar en este capítulo de su vida la llena de un dolor tan grande que es imposible suprimir su repudio. Como un trago amargo, decidió hacerle caso a esta voz y enfrentar lo que vivió hace años. Ella cerró sus ojos y trató de canalizar el odio que sentía. Meditó por unos minutos, dejando así su mente en blanco. Al abrir sus ojos, su mente había sido llevada a otro mundo. Su vista captaba su pueblo natal, tal y como aquel recuerdo que vivió casi al principio de su aventura. Como si fuera un sueño, la chica sabía dónde tenía que ir. Se dirigió a una casa de considerable tamaño. Podía ser la casa de un noble, algo raro pues su pueblo estaba bastante apartado de cualquier reino. Está de más decir que Jin no tenía ningún tipo de interacción con su entorno. No era más que un holograma de lo que ocurrió hace años, por lo que no podía hacer más que observar. La gran casa parecía ser el hogar de una pareja compuesta por un general y su mujer. En el momento de entrar, el hogar estaba vacío. Parecía que solo los cuadros acompañaban a Jin en la sala principal. De repente, de uno de los cuartos, salió aquel noble de la pintura. Jin identificó rápidamente que éste se trataba de su padre. El hombre salía entre sollozos y con sangre en sus dedos. Era claro que una tragedia había ocurrido.
La chica solo podía ver confundida la escena cuando en ese momento una silueta oscura se posa detrás de su padre. Te dije que causaría la destrucción, pero no me hiciste caso. Se escuchaba una voz sepulcral por parte de aquella entidad. Es solo una niña. No puedes pedirme algo así, respondió aquel hombre resignado. El oscuro ser posó su mano sobre su hombro como si de un consuelo se tratase, y el hombre seguía en su depresión mientras trataba de asimilar lo que había ocurrido. Jin se acercó a estos, pero su atención se desvió rápidamente al cuarto de donde había salido su padre. Al entrar a la habitación, sus ojos fueron impregnados de una sangrienta escena. La mujer que vio en los cuadros se encontraba muerta en su cama. Sus piernas estaban ensangrentadas al igual que la parte baja de su abdomen. La muerte era silenciosa. No se escuchaba nada en aquella habitación. Se veía un cuarto lleno de un caos, pero de este no emergía ningún sonido. Así es el caos, un fenómeno implacable, pero que no siempre es ruidoso o estrepitoso, como se le asocia erróneamente. El caos es como el azar, solo que mucho menos controlable o predecible. Al voltear, la chica vio por encima de su hombro cómo la entidad oscura sostenía una bebé entre brazos. La pequeña bebé, por más ensangrentada que estuviera, se encontraba pacíficamente durmiendo. Fue entregada en los brazos de su padre, y éste la vio compasivo aún con lágrimas en sus ojos. Es mi hija. Ella no es lo que dices, dijo mientras arrullaba a su hija. Desde su nacimiento ha traído la muerte con ella, tal y como te dije que ocurriría. Le respondió esta oscura entidad. Entrégamela. Sabes que es lo mejor. Los seres oscuros como yo no pertenecemos a este mundo, Añadió mientras extendía su mano. Jamás. Apartó su mano furioso. Ella no es ningún monstruo. ¿Tan seguro estás? Estás siendo esclavizado por tu moralidad, viejo amigo. Te niegas a ver lo evidente, Contestó en un tono calmado y compasivo. Te estás metiendo en algo que no entiendes. El poder que ella lleva dentro es incomprensible para ti o para cualquier humano. Es mi hija. Siguió firme su negación ante ese acuerdo. Bien, que así sea. Y como emergió se marchó. Jin se sentía más confundida que antes. Si su padre la amaba, ¿por qué la apartó? Y si ese era el caso, tanto dolor en su corazón no había sido causado por él, ¿verdad? Igualmente, habían demasiadas dudas por responder y el recuerdo aún continuaba. La chica se mantuvo en ese recuerdo unas semanas. El tiempo funcionaba de forma distinta en aquel lugar. Era como en un sueño. Podían pasar años en él, pero todo transcurría en minutos o un par de horas. Jin vio cómo, en uno de los muchos días que vivió, su padre la tenía en brazos mientras lloraba. Toda la chispa que estaba en aquel lugar se había extinguido hace bastante tiempo. El lugar se veía gris y desolado. Su padre la criaba como podía, pero la ausencia de su esposa le había chocado bastante. A pesar de todo, el hombre seguía cuidando a su hija con todas sus fuerzas. ¿Por qué todo tuvo que acabar así?, dijo con una voz ronca mientras arrullaba a su hija. Jin reflexionó sobre esa frase. Acabar así. ¿Acabar así cómo? ¿A qué quería referirse? Tras ese interrogante, de entre las esquinas salían unas sombras inhumanas, sombras de seres desfigurados y tétricos. Su padre se dio cuenta de esta amenaza
y sosteniendo una larga espada, se colocó en guardia mientras tenía a su bebé en su brazo libre. Los monstruos eran numerosos, pero el guerrero luchó como pudo hasta exterminarlos. Este evento no era extraño, pues se repetía desde el día de su nacimiento. No podemos seguir así, cariño, mencionó luego de dejar caer la espada. Ellos no te dejarán en paz. No nos dejarán vivir, añadió para salir corriendo de la casa. El día estaba sumergido en unas nubes grises. Todo rayo de sol era consumido por estas. Atravesó toda la ciudad. No se encontraba ni un alma en el lugar. Nadie estaba fuera en aquel día. Llegó hasta las puertas del orfanato, mientras su hija lloraba ante el ajetreo. «Shh, no llores, todo va a estar bien», decía mientras acariciaba el delicado rostro de su niña. «Pronto seremos libres, hija», añadió mientras llamaba a la puerta. Su padre terminó dejándola en adopción y se fue corriendo a su casa, cuidando de que alguien lo viese. Parece que las criaturas los acechaban y él creía que, al dejarla en adopción, los dejarían en paz, o al menos a ella. Los monstruos siguieron acechándolo, pero su hija estaba oculta. La niña siguió creciendo, pero su padre no la abandonó. El hombre la visitaba de vez en cuando. La visitaba, pero no se atrevía a interactuar o acercarse a ella. Su padre tenía miedo de que algún ser se acercase a la pequeña, pero de entre todos, el peor de estos terminó encontrándola. Oye, pequeña, se escuchó un susurro bajo la cama. ¿Otra vez tú?, preguntó juguetón a la niña. Es muy tarde, deberías dormir. Harás que los demás se despierten. ¿Acaso importa?, respondió sentándose junto a la niña en su cama. Hoy sí querrás entrar. ¿A tu mundo? ¿Para qué?, preguntó dejando escapar una pequeña risita. Solo serán unos minutos. Nadie lo notará, insistió. Bueno, no sé, dudó un poco. Luego podré volver. Solo si tú quieres, respondió. Aquel hermoso recuerdo sobre su peculiar amigo se había convertido en una pesadilla viviente. Era este quien hizo su vida miserable, pues era este quien la había condenado a la desgracia. Ahora que veía aquella experiencia fuera de su cuerpo, entendió cómo fue su muerte. Mientras ella entraba a este mundo de ensueños, Rin se quedaba a su lado para succionar lentamente su alma. Aquella anemia no era más que un beso dado por este dios, un beso que drenaba su vida. Jin no pudo evitar el llanto, sobre todo al ver cómo lentamente murió. Allí estaba su padre, llorando al lado de su hija muerta. Se culpó por la muerte de ésta. Creía que Rin la había encontrado en una de sus visitas, pero aquel demonio siempre supo dónde estaba. Aquella injusticia no era nada comparado con lo que ocurriría después. Su padre terminó suicidándose luego de perderla. Ella era su mundo, era todo lo que tenía. Simplemente no podía vivir con la culpa. Todos esos años de rencor hacia su padre jamás fueron justificados. Su padre la amó con locura, daba su vida por ella, pero su amigo era tan malicioso como poderoso. Ahora Jin tendrá que tragar su arrepentimiento para poder hacer algo ante esta injusticia.